Mis amigos, estamos de vuelta a la 1:41. Queremos que hablemos ya de salud. Ok, muy bien. Y queremos conversar de algo muy importante y es justamente, mira, mi querida Kate, Sí. siempre decían, no, es que a ese muchacho hay que darle correa, le falta chancleta y creo que eso ya hay que reevaluarlo. Ya la violencia está desterrada de cualquier cosa y mucho más de la formación familiar con los niños, con los adolescentes. Totalmente de acuerdo, Joseph. Si estamos viendo directamente las posibles secuelas que incluso dejan las personas, ese maltrato físico es bastante grave. Es por eso que hay otras prácticas bastante sanas para cuidar y realmente cuidar a nuestros hijos. Es por eso que se encuentra con nosotros el psicólogo René Bautista, que nos va a hablar acerca del tema. René. Ojo a esto, pero antes, doctor en Ciencias de Comportamiento de la Universidad Veracruzana, magíster en Psicología, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario y también asociado al programa de Psicología de la Universidad EAN. Así que es una autoridad para que usted preste atención y tome apunte de cómo a partir de hoy va a empezar a actuar con ese castigo físico que no puede estar más. Así que, mi querido Doc, bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien. René, es un gusto. ¿Cómo estás, Bienvenido, Catalina? Doc. Gracias. Por favor, tome Doc. asiento. Cuando uno habla del tema, siempre decía lo que decíamos ahora, no, ese pelado le falta es correa, eso de chancleta, para que se le ponga ahí recto, eso no, pataletas no, chancleta. Creo que eso ya se ha revaluado por fortuna y cada vez más esos métodos de educación y de corrección de algunos comportamientos. Ya, esto es una cosa distinta, es con amor, con diálogo, con hablar, con escucharse uno al otro. Hablemos del tema, cómo prevenir y decirle no a ese castigo físico que seguramente todavía en algunas partes de Colombia se está dando. Así es, Josep. Yo creo que mencionas algo importante y es un cambio de chip, ¿no? Frente al tema de cómo criar y cómo educar a nuestros hijos. Creo que todos venimos de una tradición y de una cultura en la cual esto está normalizado, vale la pena hacerlo, se puede, pero pues por un lado la ciencia nos ha demostrado que no es el mejor camino, sobre todo para los propios padres. Creo que castigar a nuestros hijos físicamente, pero no solamente físicamente, sino tratarlos mal, humillarlos, gritarlos, amenazarlos, va en contra nuestra, es decir, en contra de nuestros propios objetivos como papás, y en ese contexto nosotros mismos no logramos lo que pretendemos lograr con ellos y por el contrario tenemos un montón de problemas que se ven reflejados en nuestra vida cotidiana. En dado caso que nosotros como tal vamos a corregir a nuestros hijos en este momento, ¿cuáles son las prácticas correctas para no caer en ese error nuevamente? Hay mil cosas distintas que podemos intentar, pero mi llamado aquí, mi sugerencia en principio es veamos en el niño a un sujeto de derechos. Es decir, ese niño no es una propiedad. Estamos acostumbrados a decir es mi hijo, pero que sea mi hijo no quiere decir que es un objeto que me pertenece, sino que es mi responsabilidad de hacer de él un buen ciudadano. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es ver un sujeto de derechos allí al que tengo que respetar. Entendiendo que este niño, como usted, como todos, tiene derecho a ser escuchado, a ser respetado, a no ser vulnerado y mucho más. La diferencia entre un niño que se cría en un hogar donde hay violencia, donde dicen usted no hable, usted se calla, usted no opina, a un niño que es escuchado, que es comprendido, que es corregido con amor y respeto. La diferencia de adultos en el futuro, ¿cuál es? Hay muchas y la evidencia lo muestra. Digamos que por un lado a un niño que se le coarta físicamente o con tratos crueles y humillantes, al final tiene algunas diferencias importantes con los niños a los que no se les lleva a cabo esas prácticas, como por ejemplo tienen un mayor desarrollo moral, un mejor comportamiento prosocial, tienen una mejor dinámica cognitiva y un mejor desarrollo cerebral, entre otras. Pero mi querido doctor, vamos a la realidad. Claro, un niño de 8, 9, 10 años a veces son necios. Sí. Los papás llegan al límite de la desesperación porque no hacen caso, no estudian, no van bien en el colegio, no hacen los quehaceres en la casa, no tienen la cama y los papás como que van terminando la paciencia. ¿Cómo lograr que un papá respire, Dios mío, y entre en ese nivel de comprensión con ese hijo que es tan necio? Dos cosas. Una, prevenir
y disponer. Es decir, si yo dispongo el ambiente de mi hogar, de mi casa, para que el niño termine haciendo eso, yo soy el que dispone los caminos por los que él anda. Entonces, si el niño hace algo en ese momento es porque yo he dispuesto el camino, entonces yo lo puedo revertir y yo lo puedo prevenir y no tengo que llegar a respirar profundo. Sin embargo, si tengo que llegar a respirar profundo, pues justamente Perdón, hablas de unos caminos de prevención, ¿cierto? Expliquemos puntualmente eso para que podamos aplicarlo en casa. ¿Cómo yo voy creando esos caminos para que este niño camine y todos caminemos hacia un puerto feliz, que es comprensión y armonía en el hogar? Genial, es una excelente pregunta. La clave es conocerlos. Es decir, obsérvalos, disfrútalos, admíralos, entiende por lo que están pasando y si tú los conoces, sabes cómo se van a comportar y qué circunstancias los llevan a hacer ciertas cosas y tú los puedes disponer. Si tú tienes a un niño de 3 años y le pones al lado un piano, ten la seguridad de que se va a mandar al piano a explorarlo y a hacerte un montón de ruido. Si no te gusta el ruido, pues no le pongas el piano. Claro. Tú estás disponiéndolo. Si tú lo conoces, puedes prevenirlo porque puedes disponer sus circunstancias para que él, pues digamos, lleve a cabo su comportamiento de acuerdo con las circunstancias que tú le dispones. Katy, ¿sabes qué pienso yo? Cuéntame. Que creo que eso fue lo que explotó mucho en la pandemia, que todo el mundo se encontró en la casa. No nos conocemos, no nos conocíamos como familia, como esposos, como pareja, y creo que por eso hubo tantos momentos difíciles. Así que es importante, ya, si no lo ha hecho, empiece hoy a crear esos caminos que nunca es tarde. Exactamente, de acuerdo, Joseph, si hablamos directamente de esos canales de comunicación que son bastante importantes, y más si hablamos directamente de los niños. Doc, hablemos directamente de cómo podemos hablar, así como estamos hablando entre nosotros, con los niños, para que ellos también puedan corregir esas malas prácticas. Aquí, de nuevo, 2 cosas. Una, papás, cuidadores, practiquen. Y practiquen desde que el niño es un bebé. Sí, a veces decimos, pero es que él todavía no le entiende, no importa, pero usted sí se entiende. Practique, hable con él. Pregúntele al niño desde que tiene 6 meses, ¿usted qué prefiere? ¿Ponerse esto o ponerse esto? Y eso nos va entrenando a nosotros y se nos va haciendo un hábito que luego no va a ser muy difícil de ejercitar con ellos. Pero la otra es, ojo, tengamos en cuenta que no todos los niños son iguales y hay niños, por ejemplo, cuyo nivel de desarrollo lingüístico no funciona y entonces tenemos que criarlos respetuosamente, afectiva y amorosamente, pero no necesariamente nuestras estrategias tienen que estar basadas en el lenguaje y en la reflexión porque ese no es el canal de comunicación. Y es que si hablamos de los procesos de educación, si hablamos directamente que nuestros padres de familia en su momento, no todos, en el caso, gracias a Dios, tuve la ventaja de tener grandes padres, pero hay padres donde de pronto enseñaban las tablas de multiplicar o diferentes temas de pronto un poco difíciles para el aprendizaje de un niño y a veces eran bastante complicados porque empezaban a ser violentos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque siento que podría incluso en ese momento limitar esa conducta de aprendizaje y al final el niño no va a querer aprender ese tema esencial para su vida. Tal cual, lo que pasa es que nosotros a veces como papás y como cuidadores tenemos expectativas equivocadas de lo que pasa con un proceso, por ejemplo, de aprendizaje. Y pensamos y vivimos pensando en que existen los errores y los aciertos. Y cuando el niño hace algo que nosotros consideramos un error y juzgamos ese comportamiento como un error, queremos corregirlo y nos frustramos cuando la solución no es inmediata. Cuando yo le pego a mi hijo cambia directamente e inmediatamente la conducta, entonces yo creo que eso es buenísimo. Y realmente a mediano plazo es terrible porque estoy jugando en contra mía. Entonces, en ese sentido, tengo que ajustar mis expectativas sobre el proceso de aprendizaje y tengo que entender que, voy a decirlo así, los errores son connaturales a todo proceso de aprendizaje. Vivimos equivocándonos cada vez que estamos tratando de aprender algo y sería muy triste que cada vez que estamos aprendiendo algo viniera alguien y nos diera rejo o nos tratara humillantemente y nos discriminara por cometer un error que es absolutamente normal en un proceso de aprendizaje. Yo creo que a veces muchos papás y educadores tienen toda la intención de llegar justamente a eso que nos cuenta hoy nuestro doctor René aquí, que nos está dando como esas luces, pero de pronto también nos falta información, nos falta culturizarnos frente a cómo poder llegar a esos tratos sociales, a esa unión de diálogo, de comprender al otro, cómo un papá hoy que esta otra generación se puede formar en el tema para que sea mucho más fácil y entrar en ese movimiento de que vamos a respetarnos, escucharnos sin violentarnos. Bueno, súper bien también, porque es que aquí encontramos una gama muy diversa de papás, ¿no? Está el que cree que hay que pegarle al niño y que eso está bien. O el demasiado permisivo. O el que cree que debe simplemente dejar que el niño crezca solo. Sí. Pero además hay gente que dice, yo quiero no pegarle a mi hijo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces encontramos una gama tremenda. Pero hoy en día, afortunadamente, tenemos un mundo de herramientas que nos
nos pueden permitir, si estamos interesados en no hacerlo, poder encontrar alternativas. Hay influencers que trabajan sobre el tema. La Alianza por la Niñez Colombiana junto con Red Papás tienen un kit de herramientas que sirven para justamente atender esos momentos de crisis, que la encuentran simplemente googleándola, es gratuita, etcétera. O sea que hay muchas herramientas hoy en día que nos pueden ayudar para hacerlo mejor y para informarnos sobre cómo hacerlo bien. Y también muchísima literatura, hablando de este tema que a veces, Kate, en todas las regiones del país es muy complicado a veces, y hablo especialmente de los papás. No les gusta o no les nace o no, por muchas razones, demostrar afecto hacia los hijos. Y creo que a veces veía en esos días testimonios de ya adultos y recordaban siempre eso, ¿no? Que nunca tuvieron como ese recuerdo de ese afecto del papá, que el papá no abrazaba, no besaba, que no... Y creo que eso es importante también en esa formación, esas relaciones familiares, eso debe existir. Con un papá, por ejemplo, hoy que no le gusta, por ejemplo, que el tema físico, que no, el hijo le da el beso y como que se retira. ¿Cómo también puede entrar que eso también es fundamental para unir la familia? Claro, aquí estamos hablando de vínculo y estamos hablando de apego, y el contacto físico tiene un papel muy importante en ese contexto. Y en la medida en que yo estoy vinculado con mi hijo y tengo apego por él, voy a tratar de cuidarlo más, sobre todo de manera física. ¿Cómo lograr ese acercamiento? Primero, dele tiempo al niño, entiéndalo, véalo, disfrútelo, admírelo, dése la oportunidad de pasar tiempo con él. Los niños hacen su trabajo, ellos tienen su magia y ellos lo van enamorando a uno con las cosas que hacen. Pero también es importante no satanizar al papá que no quiere hacerlo. ¿Sí? Es decir, es como, ok, yo no te demuestro afecto de esa manera, lo importante es que lo respete, lo importante es que lo cuide sus derechos, le garantice sus derechos. No necesariamente tiene que ser un papá meloso, etcétera, pero que sea un papá que atiende oportunamente sus necesidades y que sea un papá que respete sus derechos y esté pendiente de su crecimiento sano. Exactamente, y si nosotros hablamos, estaba yo hablando sobre esas cadenas de familiares, se puede decir así, donde efectivamente está el abuelo, está el padre que está repitiendo esas conductas. En el caso directo de la generación joven, ¿cómo podemos también orientar a nuestros padres? Porque no solamente se trata de estar esperando una crianza por parte de nuestros padres, sino que también nosotros, como puede ser niños, pueden ser también jóvenes, podemos darle como esa orientación también para tener una buena convivencia familiar. Claro, aquí hay un papel muy importante que tenemos que jugar todos como sociedad, y es rodear a los niños para generarles entornos seguros para que ellos puedan expresar su opinión. Traerlos a un programa como estos para que ellos cuenten qué sienten, qué piensan, etcétera. Hacer investigación con ellos, darle voz a ellos para que ellos lo puedan decir y lo puedan decir además con confianza. Es muy importante empoderar a nuestros niños y que ellos sepan cuáles son sus derechos, a qué tienen derecho y qué tipo de cosas no pueden ocurrir con ellos. Entonces allí pues obviamente es fundamental el trabajo con ellos y visibilizarlos y cuidarlos para que lo puedan hacer, porque como tú decías, los niños tienen derecho a expresarse, tienen derecho a estar en desacuerdo, y por ningún motivo eso debe implicar entonces que yo lo maltrate si es que él no está de acuerdo conmigo. Doctor René Bautista, en ese orden de ideas creo que nunca es tarde en una familia para empezar a crear esos caminos, ¿cierto? Que a veces no lo han hecho y la gente, no, pues este muchacho ya cumplió 17 y vivimos aquí como perros y gatos, ya eso no, yo creo que nunca es tarde. No importa la edad, ya inclusive nos hemos ido de casa y hay esas soluciones que quedan como rotas, pues cualquiera puede ceder y empezar a crear esos espacios, esos caminos para lograr. Nunca es tarde para mejorar. Nunca es tarde, y no olvidemos que nosotros no dejamos de ser papás o mamás, y eso tiene implicaciones directas, por ejemplo, por la forma en la que somos suegros o suegras. Y eso genera muchas dinámicas y conflictos familiares. Entonces, claro, nunca es tarde, esto es para toda la vida y vale la pena siempre que lo reflexionemos y que lo tengamos presente y que podamos tratar respetuosamente a nuestros hijos independientemente de su edad. Mi Kate, ojo a esto, preguntas puntuales. ¿Cómo poder entonces, con ejemplos reales, mi querido doctor René Bautista, el muchachito que no hace caso y la mamá simplemente le dice, haga la tarea, y le lanza desde aquí una chancleta, ¿cierto? Es una cosa violenta que no puede pasar. ¿Cómo un papá cambia ese comportamiento? ¿Qué aconseja hoy? ¿No hizo la tarea? ¿Qué hace el papá? Va, le dice, ¿te falta algo? ¿No entiendes algo? ¿Qué pasa? ¿Cómo cambiamos ese comportamiento de la chancleta o el bofetón para que haga la tarea a una cosa distinta? ¿Cómo cambiamos eso? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar
la lógica de ser papás. Ok. Nuestro objetivo no es controlar el comportamiento de nuestros hijos y que haga lo que uno quiere. Claro. Lo que uno tiene que hacer es apoyarlos y ayudarles a que aprendan. Entonces, en ese contexto, si tú quieres que tu hijo haga la tarea, primero piensa, ¿yo por qué quiero que mi hijo haga la tarea? A veces el niño le pregunta a uno, ¿pero por qué? Y usualmente los papás se quedan fríos y dicen, Claro. pues porque yo lo digo. Claro. Y allí es porque obviamente no han hecho un proceso de reflexión sobre por qué están haciendo ese tipo de cosas. Pero dice, ¿por qué? ¿Qué debería responder un papá para que empiece este camino de conducción? Es que esa es la clave, o sea, un papá ¿qué tiene que responde? sentarse y pensar cuáles son sus objetivos parentales. Puede que tenga una razón y le diga, mira, porque esto te conviene por tal y tal razón. Ok, perfecto, pero entonces yo no soy el controlador del comportamiento, yo soy la guía, soy el apoyo. Y entonces digo, ok, ¿cómo hago yo para llevar a mi hijo a que le guste hacer lo que yo creo que tiene que hacer? Y es que también es algo muy importante porque nosotros en ese momento nos sentamos directamente con los niños y les estamos explicando, no con la chancleta, sino que les estamos diciendo realmente por qué es importante en este caso hacer la tarea, hasta dónde los va a llevar. Entonces allá empezamos a hablar hasta dónde, hasta qué meta pueden llegar. Pero ¿de qué? Para que eso pase, el papá y la mamá deben tener esas herramientas ya consolidadas para cuando sea el momento lo puedan explicar y conducir al pelado, porque es que a veces también, a veces los papás, y es entendible, por el trabajo, no sé, como que no se preparan porque los agota la vida por fuera de casa, y cuando llegan agotados y seguramente un poco ya cansados, y no hay esa relación, ese momento de procesar y decir, hay que dar lo mejor de mí a mi hijo. Así es, y aquí de nuevo todos tenemos un papel fundamental que jugar acá, y es, los papás no hacen las cosas porque sean malos o brutos. ¿Sí? Si le pegan a un niño no es porque sean malos o brutos, sino porque se les va llenando y no tienen muchas herramientas. Y si nosotros como sociedad no ayudamos, lo que vamos a hacer es parte del problema y no parte de la solución. Si yo estoy juzgando y criticando a un papá, en vez de apoyarlo y decirle, venga, ¿cómo le ayudo?, estoy haciendo parte del problema y no de la solución. Mi querido doctor René Bautista, psicólogo que está más preparado que un yogur, ya vieron ustedes al comienzo, una autoridad en el tema. Solo tres, para no complicarle a los papás a esta hora, porque lo está viendo para que le digan anoche vi esto, y 3 consejos, 3 tips para que los papás que tienen conflictos ahí con los hijos, por lo que estamos hablando, puedan a partir de hoy empezar a trabajar y que tengan una vida mucho más armónica y con respeto. 3. Abandone el autoritarismo, usted no se las sabe todas, se puede equivocar y su hijo puede tener razón. Okay. Juegue con ellos o póngalos a jugar. Si la tarea le quedó grande o no quiere hacer la tarea, vuelva y convierta eso en un juego, en un reto, etcétera, porque el niño se engancha por su propia naturaleza con un juego. Y 3, entienda y conozca los derechos de sus hijos y trate de velar por todos ellos porque usted se comprometió a eso cuando los trajo al mundo. Y voy a poner un ejemplo. En mi casa, por ejemplo, porque nos vemos muy buenos lectores, mi papá nunca decía, traje este libro, quiero que te lo leas, ¿no? Decía, este libro me lo encontré por ahí, buenísimo, y lo dejaba por ahí. Y nunca, y la curiosidad, uno lo cogía, y claro, era un libro maravilloso y terminaba leyéndoselo. Y ahí te quedó el camino. gusto. Claro, ahí es justamente, dispone los caminos. Mi estimado doctor René Bautista, ¿cómo lo seguimos? ¿Cómo lo consultamos? Pero creo que es un tema que podemos hablar horas enteras, pero lo más importante, más que hablarlo, es empezar a practicar hoy esas líneas de respeto, de amor, de oírse, de escucharse, y así tendremos unos hogares mucho más tranquilos y menos violentos. Así es, 2 canales, uno institucional, que es las redes sociales del Colegio Colombiano de Psicólogos, donde permanentemente publicamos la acción que hacemos en política pública sobre el tema, y un espacio personal que tenemos con mi esposa donde tratamos de trabajar estos temas, que es en Instagram, que es @parental.reconfortar. Una vez más, @parental.reconfortar. Reconfortar. Colombia-Brasil esta noche. 2-1 gana Brasil. Ahí venga, Uy, para no todo, puede hijo. Se ser, ganó un tinto, terrible. papi, se ganó un tinto, psicólogo. Señores, se les quiere. Almuercen Besos. rico, mi Kate. Y mañana, como siempre, aquí, juntos, viviremos la vida. Chao. Nos vemos.